Queridos amigos y hermanos, vamos a continuar entonces la serie de programas que hemos anunciado sobre el desarrollo de los acontecimientos que hoy captan la atención del mundo entero, mis queridos amigos. ¿Cuál será el desenlace final? Únicamente, amigos míos, y me atrevo a decirlo, en este programa ustedes escucharán la verdad, amigos míos. No porque seamos algo especial, sino porque seguimos las instrucciones y el camino marcado desde la antigüedad por el Creador en su palabra, mis queridos amigos. Aquí les leí en la ocasión anterior y les pido que pidan esta serie de programas, amigos míos. Ustedes no se pueden perder esto porque francamente les concierne a ustedes y a sus familias lo que está a punto de desatarse en la escena del mundo. Se ha encendido la mecha de el conflicto que podemos llamar el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Aún no ha hecho el estallido, pero la mecha está encendida y no se apagará. Es como una bomba de tiempo, amigos míos, y podemos estar preparados psicológicamente y espiritualmente si atendemos a las exhortaciones que Dios nos da en su palabra y que yo les voy a transmitir en este programa, mis queridos amigos. Una vez más, quiero presentarles el desafío, aquí resumido, que presenté la vez anterior, el desafío que nos lanza el Creador, amigos míos. Por eso estamos seguros que podemos describir con certeza el desarrollo de los sucesos. En el capítulo 46, en el libro de texto de este programa, la Biblia, amigos míos, las Sagradas Escrituras, la palabra inspirada de Dios, se va a demostrar cada vez más como decía alguien, la Biblia tenía razón. No hay ningún académico, ni ningún analista, ni ningún experto en los asuntos del mundo y en geopolítica que les pueda describir a ustedes el desenlace final de lo que ya se ha encendido a manera de una mecha, de una bomba de tiempo que está a punto de estallar y será la primera fase de la Tercera Guerra Mundial. Choque de civilizaciones. Y ustedes lo van a ver descrito aquí, amigos míos, y ocurrirá, y ustedes, si no me lo creen, cuando lo vean, se van a convencer. Voy a leerles entonces el desafío que nos lanza el Creador en el capítulo 46 del libro de Isaías. Capítulo 46 y versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y lo veremos corroborado con el cumplimiento de su palabra, amigos míos, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y lo vamos a ver, amigos míos, y ustedes lo oirán en este programa. Entonces, el conflicto que hoy vemos que ya se ha fraguado o se ha encendido como una mecha que lleva hacia una explosión muchísimo más grave. Ya estaba descrito aquí en este libro desde hace 2500 años, como le expliqué en el programa pasado. No puedo ir hoy en todos los detalles corroborados por la historia de cómo se generó el conflicto entre el norte y el sur. Solo les puedo resumir, amigos míos, que después de la muerte de Alejandro Magno, cuando el imperio de él se repartió entre sus 4 generales, finalmente quedaron 2 generales al mando de todo el territorio que había conquistado Alejandro Magno desde Grecia y Macedonia hasta la India y luego hasta Egipto. Seleuco, uno de sus generales, se absorbió lo que le había quedado a otros 2, que son Casandro y Lisímaco. Casandro se quedó con Macedonia y Grecia, y Lisímaco se quedó con el Asia Menor, pero Seleuco absorbió toda la región norte, y solo le quedó por absorber la región sur, que es Egipto, donde se estableció Ptolomeo, y se estableció una dinastía que se extendió hasta la célebre Cleopatra, quien se alió con Marco Antonio contra Octavio
quien luego llegó a ser César Augusto. En resumen, mis queridos amigos, ¿qué dice aquí? Él nos anuncia las cosas desde el principio. ¿Cómo se generó este conflicto? Aquí lo podemos ver y estaba descrito en la palabra de Dios y está corroborado por la historia, mis queridos amigos. Sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué ocurrió una vez más? Seleuco absorbió toda la región norte y Ptolomeo la región sur, y en el capítulo 11 del libro de Daniel, sin lugar a dudas, con lujo de detalles, se describen todos los conflictos que tuvieron los seleucidas del norte con los ptolomeos del sur a lo largo de los años. Finalmente, para resumirles, sabemos que en el año 65, Pompeyo, general romano, absorbió toda la región norte, lo que había pertenecido a los seleucidas, descendientes de del general Seleuco de Alejandro Magno. Y toda la región norte empezó entonces a llamarse en la profecía el rey del norte, que no era otra cosa que el imperio romano. Amigos míos, Roma ha sido restaurada 6 veces desde su caída en el año 476. Y lo que ocurrió en aquel entonces fue que en el 65 Roma absorbió todo el norte de Seleuco, como les digo, sus descendientes de este general de Alejandro Magno, que estuvieron en conflicto muchos años con los ptolomeos de Egipto. Pero después del año 65, en el año 31, en la batalla de Accio, Marco Antonio y Cleopatra perdieron la batalla, y Cleopatra era la última descendiente de los ptolomeos en Egipto. Perdió la batalla contra Octavio, quien llegó a ser César Augusto, y César Augusto llegó entonces a dominar todo ese territorio que llegó a ser la gran expansión del Imperio Romano. Entonces Roma absorbió el norte en el año 65 a.C. y en el año 31, después de la batalla de Accio, como les digo, absorbió también a Egipto. Y lo que ocurrió entonces lo vamos a ver repetido hoy ante nuestros ojos, mis queridos amigos. Roma no ha muerto, o si ha muerto, ha resucitado 6 veces. Falta la última, amigos míos. La última restauración del gran imperio romano. Lo estamos presenciando ante nuestros ojos en Europa, mis queridos amigos, tal como fue predicho, y lo diremos en mayor detalle en futuros programas. Ese gran poder europeo lo vimos destruido en la Segunda Guerra Mundial y luego restaurado paulatinamente cuando varios países empezaron a asociarse, después de que el célebre Winston Churchill propuso en la ciudad de Zúrich en 1946, después del fin de la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar, ustedes recuerdan, del 39 al 45, Winston Churchill, como buen visionario, propuso que se formaran unos Estados Unidos de Europa. Y los hemos visto desarrollarse paso a paso, primero con la Sociedad del Carbón y del Acero, en lo cual participaron Alemania y Francia. Querían los europeos empezar a colaborar entre sí para que no se generara otra guerra entre Alemania y el resto de Europa y el resto del mundo, mis queridos amigos. Y lo hemos visto desarrollarse paso a paso ante nuestros ojos. Pero estaba predicho que aquello había de convertirse en el Imperio Romano, la séptima restauración, que vamos a presenciar, amigos míos, y que hemos visto desarrollarse paso a paso. Eso constituye el rey del norte. Y ustedes lo van a ver, amigos míos. Pero ese rey del norte va a estar caracterizado por la religión. Así como Europa se ha desarrollado poco a poco desde la famosa Comunidad del Carbón y del Acero, después de la Segunda Guerra Mundial. Luego el Euratom, cuando empezaron a colaborar para la energía atómica. Los países europeos, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, los pioneros de lo que ahora es, de lo que se convirtió luego en el mercado común, y ahora es la Unión Europea, con una moneda común. Amigos míos, lo que está ocurriendo ahora, la mecha que ya se encendió, y usted sabe que la población musulmana en Europa es enorme.
En Francia constituye el 10%, mis queridos amigos, de 60 millones de franceses o de personas que tiene el país de Francia, el 10%, o sea, 6 millones son musulmanes, mis queridos amigos. Y ya se encendió la mecha, y ustedes lo vieron. Ese conflicto, amigos míos, en las calles de París y en las grandes ciudades de Francia. Usted sabe que en Alemania hay aproximadamente 2 millones de turcos, mis queridos amigos. En España hay por lo menos 1 millón de marroquíes, mis queridos amigos. O sea que el conflicto entre el norte y el sur ya está, pero se va a fraguar una unión de países musulmanes, mis queridos amigos, que va a constituir el rey del sur. Y los musulmanes esperan un Mahdi, o sea, un héroe guerrero del yihad, de la guerra santa. Amigos míos, lo que vamos a ver en nuestros días, ya se prendió la mecha. Estén atentos a las noticias y van a ver desarrollarse lo que se les decimos en este programa, no basados en nuestra pobre inteligencia humana, sino en la palabra inspirada de Dios, mis queridos amigos. Estén atentos y ustedes lo van a ver paso a paso. Entonces el rey del norte, que se describe con lujo de detalles en el capítulo 11 del libro de Daniel, amigos míos, hoy constituye la civilización europea, pero cada vez va a estar más polarizada por el cristianismo, mis queridos amigos, y el sur musulmán, que ya tiene una quinta columna en Europa. Usted sabe la expresión de la quinta columna, es cuando el enemigo ya tiene detrás de las líneas del enemigo, tiene tropas, amigos míos, y ya vimos cómo se desató esto y se va a agravar todavía más. Ahora, esto no es para alarmarlos innecesariamente, sino para presentarles la secuencia de sucesos que va a desembocar en una era de paz que el mundo jamás ha conocido, en un nuevo amanecer, en una nueva era, mis queridos amigos, en una civilización basada en las leyes de Dios y no en las leyes humanas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ustedes examinan la escena del mundo de hoy, mis queridos amigos, y ven claramente cómo Saddam Hussein y el país de Irak, él quería desempeñar un papel preponderante en el Medio Oriente. Pero ustedes saben bien que la guerra de Irak desbarató esos proyectos que se habían manifestado antes con la invasión a Kuwait y el acecho a Arabia Saudita para manejar todo el petróleo del Medio Oriente. Ese proyecto no se llevó a cabo y se lo voy a explicar un día, amigos míos, ya estaba escrito aquí en este libro de antemano. Y los que han oído este programa en el pasado saben que lo dijimos de antemano, porque conocemos la identidad de las naciones por los nombres que Dios les da. Son los nombres de las familias. Hoy en día los conocemos por nombres artificiales que se han adquirido a lo largo de la historia, pero cuando uno reconoce la identidad de los pueblos por sus nombres de familia, entonces entiende la profecía, mis queridos amigos. Entonces fue disuelto el poder de Irak, que entre otras cosas el poder de Edom, que habría de escapar del ataque del rey del norte que está a punto de ocurrir. Aún faltan unos cuantos sucesos, mis queridos amigos, pero era necesario deshacer por medio de la división. Está escrito en la Biblia: un reino dividido no puede subsistir. Usted sabe que después de la invasión de los norteamericanos a Irak, Irak quedó dividido entre los sunitas o los suníes, que detentaban el poder con Saddam Hussein, pero que eran la minoría, y los chiitas o chiitas, que eran la mayoría, pero habían estado oprimidos por el yugo del poder de Saddam Hussein, y luego los kurdos, que siempre han querido tener su propio territorio y su propia patria. Amigos míos, es una nación dividida. Un pueblo dividido no puede subsistir. El poderío de Irak fue quebrantado. Pero ustedes saben, cuando se crea un vacío de poder, es necesario, y ustedes lo saben, que la naturaleza rechaza el poder. Y el panorama histórico es igual. Rechaza, perdón, no el poder, sino el vacío de poder. Hoy la nación de Irán está tratando de llenar el vacío de poder que dejó la división de Irak en 3 pueblos distintos, que ya no puede subsistir. Amigos míos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y le vamos a ofrecer absolutamente gratis un material que les enviaremos con todo cariño, amigos míos, que ustedes necesitan escuchar para estar bien enterados de lo que está a punto de ocurrir en la escena del mundo. Se los enviaremos sin compromiso a alguno de su parte. Entonces luego mantengan la sintonía y continuaremos este análisis de la actualidad mundial basados en la palabra de Dios. Amigos míos, continuemos entonces. Estamos viendo
tratando de analizar la escena del mundo de hoy, con el vacío de poder que se creó con la destrucción del poder de Saddam Hussein y la división en 3 pueblos, que estaba artificialmente unida, la unieron los ingleses, mis queridos amigos, y luego con la salida de Saddam Hussein, que era el poder que los mantenía unidos, se dividió el país de Irak en 3 pueblos distintos, los sunitas o los suníes, que son los que siguen una de las principales corrientes del Islam, y luego los chiitas o chiitas, cuya división ocurrió poco después de la muerte de Mahoma, y luego los kurdos, que quieren su propio territorio. Un país dividido no puede subsistir, se crea un vacío de poder. Irán lo trata de llenar, mis queridos amigos. Sin embargo, según la profecía, por esto es lo asombroso, mis queridos amigos, Irán no va a llenar ese vacío definitivamente. ¿Qué país lo va a llenar? Yo les expliqué al principio, Dios anuncia las cosas desde el principio, con toda probabilidad. Ahora no soy absolutamente dogmático, pero las indicaciones, amigos míos, serán que el que va a llenar ese vacío de poder será el país de Egipto, lo que antes fue de los Ptolomeos, y que fue invadido finalmente por Roma, y que se enfrentó con el rey del norte vez tras vez a lo largo de la historia. Por eso es que les digo, amigos míos, que aquí en esta palabra se nos dice que se anuncian las cosas desde su principio, desde el inicio, cómo se generó este movimiento histórico de conflicto entre el norte y el sur. Ya se los he explicado. Pues a lo largo de la historia, amigos míos, después de que Roma absorbió toda la parte norte y luego la parte sur que fue Egipto, y que va a volver a ocurrir, ya les expliqué cuál es Roma hoy, una restauración, la estamos viendo cumplida ante nuestros ojos, va a absorber o representa toda la parte norte, ya tiene una moneda común. Lo único que les falta, hermanos míos, es un líder común religioso y un líder común político que está a punto de manifestarse, que se va a enfrentar con un líder común que va a suscitar toda la crisis que estamos viendo en el Medio Oriente. Un Mahdi, un líder musulmán del Islam que ellos han soñado y esperado durante siglos después de la muerte de Mahoma, mis queridos amigos, en el año 632. Ahora ese conflicto se siguió a lo largo de la historia. Terminó con cuando Roma absorbió lo que era de los Seleucidas y luego absorbió lo que era de los Ptolomeos, terminó una etapa, pero resurgió después de la muerte de Mahoma. Ustedes saben, amigos míos, que Mahoma murió en el año 632 de nuestra era, el 8 de junio, según la fecha que algunos historiadores nos presentan, aunque hay ciertos conflictos, pero es cuestión de días. Sabemos que murió en el año 632. Después de la muerte de Mahoma, amigos míos, se generó otra oleada de conflicto entre el norte y el sur. Y la historia lo demuestra de manera fehaciente. Ustedes saben cómo el Islam se difundió como fuego en matorral por todo el Medio Oriente hasta la India, por el Oriente y luego por todo el África del Norte. Y finalmente ocurrió el primer desembarco del Islam y de los moros en España, en Gibraltar, en el año 711 de nuestra era. Al mando de Tariq ibn Ziyad desembarcaron los primeros moros y se generó un conflicto en España que duró 8 siglos entre el sur musulmán y el norte cristiano. Asombroso, como vemos esta profecía que les leí en el pasado programa y que ahora les resumo, de Daniel capítulo 11, el conflicto entre el norte y el sur habría de prolongarse a lo largo de la historia en diferentes etapas hasta el momento final, que vamos a ver en el próximo programa, mis queridos amigos. Como les dije, en España se generó ese conflicto y es un ejemplo histórico de norte y sur, norte cristiano, sur musulmán. Como les dije, Tariq ibn Ziyad fue el que desembarcó en Gibraltar, fue el primer desembarco de los moros en España en el año 711. Y era un conflicto que había de prolongarse. Luego derrotaron las huestes del rey Rodrigo, que fue el último rey visigodo, cerca de Medinasidonia, en el sur de España. Y luego se estableció lo que fue el célebre califato de Córdoba, que fue un centro cultural extraordinario. Ustedes saben que fue la primera escuela de medicina. En fin, mucho que decir acerca de la influencia de la cultura del Islam en el sur de España. Pero el norte cristiano
jamás se dio por vencido. Y a lo largo, desde el año 711, hubo guerras continuas entre el norte cristiano y el sur musulmán hasta el año de 1492, cuando se llevó a cabo la toma de Granada, el último bastión musulmán en la península ibérica, mis queridos amigos, o en la tierra de España. Norte y sur, norte cristiano, sur musulmán, a lo largo de la historia, tal como lo había predicho el patrón histórico en la profecía bíblica del capítulo 11 del libro de Daniel. Ahora muchos se preguntan, ¿y aquello en qué va a terminar? Y ahí terminó el conflicto, digamos decir, esa etapa en 1492. Luego, en el resto de Europa, ahora ustedes saben que en el año 732 los musulmanes, o los sarracenos, cruzaron los Pirineos 100 años después de la muerte de Mahoma, después de que habían invadido España, o parte de España, entraron en Francia y en la famosa batalla de Poitiers, el célebre Carlos Martel, padre de Carlomagno, en la batalla de Poitiers, rechazó o venció la invasión del Islam a Francia y luego se replegaron hacia España, donde continúa el conflicto, como les dije, desde el año 711 hasta el año de 1492, cuando con la toma de Granada cayó el último bastión musulmán y terminó el poderío del Islam en España. Pero fue un conflicto norte y sur que hoy estamos viendo y que todavía no ha pasado hasta que se cumpla todo lo que está predicho en la profecía, amigos míos. Luego ese conflicto también continuó por medio de las cruzadas. Hubo 9 cruzadas de los países europeos para conquistar el Santo Sepulcro en Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, que estaba en manos del Islam. Y es interesante que la ciudad de Jerusalén estará involucrada en la crisis final que estamos a punto de presenciar y que yo les voy a anunciar de antemano en este programa, mis queridos amigos, basado en la palabra de Dios. Entonces hubo 9 cruzadas. Ahora es muy interesante. Como les dije, la profecía habla de 2 polos, una polarización muy aguda entre una cultura, un concepto del mundo y una visión religiosa que se llama el Islam y otra que se llama el cristianismo en el norte. Y cada vez se va a hacer más aguda la crisis, la polarización y la división en estos 2 hemisferios de poder, mis queridos amigos. En el norte veremos en el mundo cristiano una restauración del Imperio Romano y veremos surgir un dirigente que está profetizado y se va a llamar el Rey del Norte, otra vez. Así como a lo largo de las cruzadas hubo todas aquellas 9 cruzadas, mis queridos amigos. Y es interesante que el rey del sur se concentró durante las cruzadas. El principal poder musulmán estaba en Egipto, y la 5ª cruzada y la 7ª cruzada, ustedes verifiquen esto en la historia, fueron dirigidas contra Egipto, porque ahí estaba el poder principal del Islam para ellos poder conquistar a Jerusalén después. ¿Qué les parece que hoy también va a ocurrir? Con toda probabilidad va a ocurrir lo mismo, amigos míos. Egipto tiene los mejores armamentos y la mayor población islámica en el Medio Oriente. Y como les digo, se está creando un vacío de poder que el Irán está tratando de llenar. Y algún día les voy a explicar por qué no va a ser Irán el que lo va a llenar, sino Egipto. Y se va a repetir la historia otra vez entre el norte y el sur, mis queridos amigos. Ahora representados con 2 conceptos diferentes del mundo que no se mezclan, como el aceite y el agua. No se mezclan. Entonces, una vez más, le digo, a lo largo de las cruzadas, ahora hay un tema muy interesante aquí que entender. El líder musulmán que se acerca va a ser una figura militar y una figura religiosa. Ese va a ser el rey del sur, que con toda probabilidad se va a concentrar principalmente en Egipto, como ocurrió durante la Edad Media, durante las cruzadas, mis queridos amigos. Luego en el norte se van a perfilar 2 personajes, un líder religioso y un líder político, todo influido profundamente por la religión. Va a ser una confrontación titánica de 2 conceptos distintos del mundo, amigos míos. Es lo que estamos a punto de ver. Como les digo, hubo 9 cruzadas, pero una cruzada tiene que ser proclamada por un papa. Desde entonces, toda cruzada, para que se llame cruzada, en el contexto de la historia y en las convenciones, por decirlo así, de los historiadores, tiene que ser proclamada por un papa, por un líder religioso. Y ustedes saben que en la Edad Media
fue así. Como les dije, la primera cruzada fue proclamada en el año 1095 por el Papa Urbano II en la ciudad de Clermont, que hoy se llama Clermont-Ferrand, en el sur de Francia. Ya lo dije y lo estoy repitiendo para que les quede bien grabado a ustedes en la mente, mis queridos amigos. Desde entonces, a lo largo de 200, casi 300 años, como 275 años, se llevaron a cabo 9 cruzadas, mis queridos amigos, para conquistar el poderío o lo que estaba en manos del Islam, principalmente la ciudad de Jerusalén. Y lo vamos a ver otra vez en nuestros días, mis queridos amigos. Una confrontación. Ustedes saben, para el Islam, Jerusalén es el tercer lugar más sagrado de la religión del Islam, después de la Meca, luego de la ciudad de Medina y luego viene la ciudad de Jerusalén. O sea que es el punto focal del mundo entero, amigos míos. En Jerusalén se va a decidir el destino del mundo. Lo podremos estudiar en mayor detalle en futuros programas. Entonces, una vez más, para que ustedes recuerden, ese conflicto se perpetuó a lo largo de la Edad Media entre el norte y el sur, entre dos conceptos diferentes del mundo, y luego cuando terminó la oleada de las cruzadas, con el surgimiento del poder turco, la confrontación vino más por el lado del oriente, y los turcos, como ustedes bien saben, se tomaron a Constantinopla, que era la capital oriental del Imperio Romano, o sea, del rey del norte, en el año de 1453, y luego atravesaron los Balcanes y llegaron hasta Viena, capital de Austria, y la sitiaron en 2 veces. Sin embargo, ahí terminó la invasión, no pudieron tomarse la ciudad. O sea, el rey del sur no pudo conquistar al rey del norte. Ahora estamos entonces preparados para la fase final que se describe ahí en sus Biblias. Quiero que ustedes se preparen para el próximo programa y los voy a dejar con la introducción en el capítulo 11 y versículo 40 del libro de Daniel, donde Dios declara de antemano, 2500 años antes de que ocurriera, y aún no ha ocurrido, pero está a punto de ocurrir. Ya les dije que la mecha ya está encendida. Va a ocurrir lo que está escrito en el capítulo 11 y versículo 40 al final de esta larga profecía del libro de Daniel, la más larga de la Biblia, que trata de la confrontación entre el norte y el sur. Entonces, en el versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo, estamos llegando allá, amigos míos, o sea, la tercera oleada de conflicto entre el norte y el sur. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Y vemos que esa contención ya empezó, mis queridos amigos, y vamos a ver la secuencia hasta el final en este programa. Prepárense entonces para el siguiente programa, mis queridos amigos, y los espero, y no se olviden de pedir el material gratuito que con todo cariño les enviaremos, y los espero en la próxima emisión del programa El Mundo de Mañana. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com, donde podrá encontrar más programas relevantes y obtener material gratuito de vital interés. Además puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.